Bueno, aquí arreglamos lo que fue el error que se presentó anteriormente, y aquí está la fracción masa de la corriente 5 del hidróxido de sodio por los 8000 que pertenecen a la corriente 4 sobre el 0.8, que es el 1 menos la corriente de la fracción de flujo de la corriente 5 de sólidos, que es 0.08, más M5N, que es fracción masa de la corriente 5 del hidróxido de sodio por, en este caso nos pide la corriente 5, la corriente 5 ya la tenemos aquí, que es 500. Entonces lo que podemos observar aquí es ya igual, como acá en la arriba nos queda solo una incógnita, y la incógnita es la fracción masa de la corriente 5 del hidróxido de sodio, que para poderla despejar nos va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a la suma del flujo 1 más la del flujo 2, que van a estar divididas sobre los 8000 de la corriente 4 sobre la el 1 menos la fracción masa de los sólidos más los 500 de la corriente 5, y esto nos va a dar igual a 5000. Aquí hay un error. Bueno, hagámoslo por separado. Van a ser los 8000 entre 0.8 y entonces aquí utilizaremos esta fórmula nuevamente. Lo que obtuvimos de la corriente 1 más lo de la corriente 2 sobre la suma de las otras dos corrientes. Y nos dará el siguiente resultado, que es este. Entonces ya tenemos lo que es la fracción masa de la corriente 5 de nitrógeno. Entonces igual podemos ir llenando los recuadros que nos hacen falta para el hexágono, que es lo que nos hace falta. En este caso M2 ya la poseemos.
4 igual la fracción masa de la corriente 4. La tenemos, no, esa todavía no la tenemos. La fracción masa del aluminato de sodio tampoco la poseemos. Poseemos el flujo 5 de la corriente, sí, y al igual que tenemos la fracción masa del agua. Y acabamos de obtener la fracción masa del hidróxido de sodio. Y como le hemos hecho en los anteriores ejemplos, aquí la podemos obtener porque sabemos que la composición siempre nos va a dar 1 menos la suma de las composiciones que ya tenemos, que son la del sólido, la fracción del hidróxido de sodio más la fracción del agua. Y entonces aquí tenemos que la fracción es de 0.0152. Ok, entonces ya nada más nos faltan estas dos, que estas dos las obtendremos de la siguiente forma. Bueno, las que nos hacen falta son estas dos, que estas nos podemos auxiliar con las relaciones auxiliares que ya tenemos, y aquí las tenemos, que es fracción masa de la corriente 4 de hidróxido de sodio igual que la del aluminato. ¿Por qué? Porque ya tenemos estas dos fracciones de las corrientes 5. Entonces nos quedaría aquí la fracción masa de la corriente 4 del hidróxido de sodio va a ser igual a M5N, que es fracción masa de la corriente 5 de hidróxido de sodio, que podemos ver que aquí ya la poseemos, sobre 1 menos la fracción masa de la corriente 5 en sólidos, y obtenemos el siguiente resultado. Ya que tenemos este, igual lo marcamos y lo pasamos a que haga parte de nuestro balance general. Ya que lo obtuvimos, hacemos lo mismo que hicimos con todos los componentes que nos llegaron a faltar: 1 menos la suma de las dos fracciones que ya poseemos. Y ya tenemos todo, ahora sí. Y ya con esto hemos terminado lo que es el balance de materia de una sedimentación. Ya lo único que nos resta es comprobar que estemos bien. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Por el balance global que hicimos y por el balance por componente de cada que igual hicimos. En este caso vamos a empezar con el balance global, que nos dice M1 más
a M3, M4 más M5. Y aquí vemos que se nos da igual. Ahora vamos a empezar a hacer por componentes. Primero por los sólidos. Y es fracción masa de la corriente 1 de sólidos por el flujo 1. Va a ser igual a la fracción masa de la corriente 5 de sólidos por su respectiva corriente. Hasta ahí vamos igual. De hecho, ya con tal de que nos salga la mayoría igual, podemos decir que estamos bien. Solo igual, para utilizar uno que tenga todos las variables que obtuvimos, vamos a hacer la del agua. Para la del agua nos piden fracción masa de la corriente 1 del agua. Fracción masa de la corriente 1 del agua. Por su respectivo flujo. Más fracción masa de la corriente 2. Fracción masa de la corriente 2 del agua por su respectivo flujo. Que nos dio 1980. Por lo que, si todo está bien, del otro lado nos debe dar la misma cantidad. Ahora seguimos. Fracción masa de la corriente 4 del agua por su respectiva corriente. Más fracción masa de la corriente 5 del agua por su respectiva corriente. Y aquí podemos comprobar que estamos bien, porque de ambos lados nos da la misma cantidad y se cumple de lo mismo que entra es lo mismo que tiene que salir. Entonces con esto podemos concluir nuestro balance de materia de un sedimentador.